Dios te bendiga, querido hermano y querida hermana que nos sintonizas. Este día haremos un estudio profundo de la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo recordándome todo lo que he de hablar. Padre Santo, en este día te pedimos, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú recordándome, Señor, todo aquello, Padre, que es necesario sacar sobre esta parábola que nuestro mismo Jesús habló hace años, pero que nuestro corazón debe seguir estando latente. Gracias, Padre bendito, que sea de alimento para todo aquel que ve este video. Todo lo pedimos, Señor, y lo dejamos en tu nombre. Gracias, Señor. Vamos a comenzar ahora. Voy a leer la parábola y luego vamos a hacer ese estudio profundo. Vamos todos con nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerros gordos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa la palabra de nuestro Padre Celestial. Y ahora, hermanos, vamos a hacer este estudio profundo con la ayuda del Espíritu Santo. Primero, hermanos, en este versículo se habla que él le pidió, el hijo menor, le pidió a su padre
la parte que le correspondía. En el tiempo antiguo y también en este tiempo, cuando un hijo le pide a su padre la parte que le corresponde, es como si su padre no existiera, porque la herencia solo y solo se daba hasta que el padre moría. Así es que si el hijo pedía la herencia antes de tiempo, era como si se estaba rebelando y no tenía sentido para él que su padre estuviese físicamente. En el tiempo antiguo, hermanos, cuando las personas hacían cosas como estas, se les desheredaba, se les quitaba de linaje, podemos decirlo, se les quitaba el apellido. Y una de las cosas que hacían en esos tiempos es que se agarraba un jarro o tinaja de vidrio y en medio de la ciudad se quebraba y se decía el nombre de la persona que ya no iba a ser parte de esa familia. Esto pasaba bíblicamente también, pasó muchas veces. En el caso de Esaú y Jacob, vemos que Esaú vendió su primogenitura, porque al ser el primer hijo, el primogénito, él era el que tenía derecho a muchas cosas. Y en el tiempo antiguo y en regiones orientales es así. Así que para los judíos esto no se veía nada bien. Pero entonces su padre no le dijo nada. Calladamente le dio la parte que le correspondía. Y este nos recuerda a nuestro Padre Celestial, que Él nos hizo con libre albedrío, no obligándonos a hacer su voluntad. Y es así como actuó este Padre. Así que le dio todo y luego de un tiempo Él se fue lejos y derrochó todo el dinero. Todo lo que se le había dado lo derrochó completamente. Hasta que había un momento en el que se acabó todo y vino una escasez, dice la palabra. Vino una escasez y este hombre, dándose cuenta, empezó a tener necesidad, hambre. Así que fue y pidió, como en el tiempo de ahora, digamos, un trabajo. Fue y le dijeron que fuera y le diera de comer a unos cerdos. Y este le daba, dice la palabra, que los cerdos comían algarrobas. Era un alimento estrictamente para estos animales. Sabemos que los cerdos son unos animales que comen todo tipo de alimento, incluso heces, incluso cadáveres. Son unos animales que en el Antiguo Testamento se les conoce como inmundos. Aún en este tiempo muchas personas no comen cerdo. En el tiempo antiguo el Señor lo hacía por salud a lo que era bueno para los israelitas. Y el cerdo, aparte de que era un animal inmundo, también causaba bacterias y sigue causando y muchas otras enfermedades. Así es que el que alguien coma o no cerdo queda a su discreción. En algunas culturas es ley que no lo debe comer. Así es que pasando más adelante, este hombre tenía hambre y ¿qué fue lo que él hizo? Él deseaba el alimento del cerdo y comió del alimento de este animal. Y llegó un momento que él recapacitó y él dijo que quizá estaba mejor regresar con su padre y que quizá estaban mejores los sirvientes de su padre, quizá estaban en mejor condición. Quiero decirte que el hijo pródigo, al ser el menor, en muchos contextos se le relaciona con los publicanos y al hijo mayor se le relaciona con los fariseos. Más adelante veremos por qué. Cuando este hombre decidió regresar, primero cayó en cuenta que él estaba en un lugar que él estaba a punto de morir de hambre y de morir quizá de muchas cosas. Nosotros cuando nos alejamos de Dios es igual, espiritualmente nos comenzamos a vaciar. Al comienzo no nos damos cuenta, pero solo cuando llegamos y tocamos fondo es cuando nosotros realmente nos damos cuenta que no estamos en buen lugar. Al principio todo es fiesta, todo es alegría. A veces cuando tú tienes dinero, dice que te salen amigos de todas partes, pero cuando no estás en buenas condiciones, entonces es cuando se sabe quién es tu amigo. Algunas personas dicen que en los hospitales, en las cárceles
o en otras situaciones peor, muy malas, es donde realmente sabes quiénes son tus amigos. Así que este hombre hizo 3 cosas. Entre una de las cosas que él hizo es que él pensó y analizó y dijo, estoy mal. Él se dio cuenta, entró en sí de que estaba mal y tomó la decisión. Se levantó y fue a su padre. Y él tenía en mente lo que él iba a decir. Él sabía que había pecado, no solo con su padre, sino con el cielo, dice la palabra. Y él iba directo a pedirle perdón. Él realmente estaba arrepentido. Quería pedir perdón y no solo eso. Quería que incluso le hicieran un sirviente. Porque en su corazón él sabía que quizá no merecía ya otra oportunidad. Ni legítimamente, como en el tiempo antiguo, no te podían dar otra oportunidad. Así que cuando Jesús está contando esta parábola, fue muy chocante para muchos de los que estaban escuchando. Porque un fariseo, una persona letrada en esa época, jamás iba a dejar que un hijo que te había pedido la mitad de lo que le corresponde, lo despilfarrara, lo gastara en rameras y luego regresara. Tú lo ibas a esperar con los brazos abiertos. No según la ley. La ley es de ellos. Según eso no era posible. Así es que cuando este hombre decidió regresar, su padre, dice la palabra, que lo esperó con los brazos abiertos. Él lo vio de lejos, abrió sus brazos, corrió hacia él, corrió hasta su hijo y dice que lo abrazó y lo besó. Esto es algo muy hermoso porque es lo que el Padre hace con nosotros. Él busca restauración en nosotros, siempre y cuando nosotros nos arrepentamos, reaccionemos de corazón. Así es que él hizo esto. ¿Y qué fue lo que él hizo, el hijo? Ahí fue que donde dice la palabra que tienes que declarar con tu boca. Él no escondió lo que él había hecho, ni dijo, bueno, me equivoqué, pero soy tu hijo. No, él fue humilde y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que, hermanos, cuando esto sucedió, su hijo estaba allí y su padre lo primero que hizo es, vayan, tráigale la mejor vestidura, como hace nuestro Padre Celestial. Él va y dice que nos traigan la mejor vestidura. Mira lo que dice en el libro de Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, de que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así que los sirvientes, en el momento que su padre dijo que trajera la mejor vestidura, en su mente sabían que la mejor era la mejor. Y es como nuestro Padre hace con nosotros cuando regresamos sucios o cuando venimos del mundo, ¿no? Nos limpia y nos pone una nueva vestidura. Después, él pidió que le pusieran unas sandalias. Yo creo que ese momento para su hijo fue algo que le quebrantó fuertemente. ¿Por qué? Porque las sandalias en el tiempo antiguo solo la usaban personas que estaban en una posición más alta que la servidumbre. La servidumbre no podía usar sandalias. Así es que en ese momento su hijo sabía que él no iba a trabajar para su padre como esclavo. Él iba a tomar nuevamente el lugar que le pertenecía. También pidió que le dieran un anillo. El anillo representa autoridad, representa la divinidad de Dios. Recordamos en el libro de Esther todo lo que el rey hacía con el anillo que él tenía, ¿verdad? Así que el Señor también nos dará un anillo si nosotros logramos vencer hasta el final. Pero ¿qué sucedió después de todo esto? Venía su hijo mayor y él se dio cuenta de lo que pasaba. Veía que había música, alboroto, danza, y le preguntó a uno de los trabajadores, ¿qué es lo que está pasando? Y él le dijo, pues tu hermano ha vuelto y tu padre está feliz, que ha pedido que se haga fiesta. Incluso en la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
y él se enojó y no quería entrar. Cuando salió su padre y le rogaba que entrase, vea cómo le respondió: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Aquí vamos a hacer una pausa. Los fariseos se engrandecían porque ellos conocían la ley, y no solo porque la conocían, sino que ellos se jactaban de que ellos la cumplían al pie de la letra y que ellos tenían desde su nacimiento sirviendo. Por eso ellos no aceptaban a los gentiles. Otra cosa que vemos aquí es que cuando el hermano se enoja, le dice al padre que tú, que jamás le había desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ni un cabrito. Pero el padre estaba dando a su otro hijo un becerro gordo. Otra pausa. A veces en las iglesias tenemos muchos años de estar. Llega alguien que quizás se fue o que quizás viene y tiene poco tiempo de entrar, de venir del mundo, y en el momento el Señor le da regalos espirituales, pone gracia en él. En ese momento no debemos de entrar en celo, debemos de aceptar que Dios hace como Él quiere. Por eso la palabra de Dios dice que a veces el que ocupa las últimas bancas, Él lo pondrá en primeras bancas. Y a veces el que se capta en las primeras irá hacia atrás. Esto no es por tiempo, esto es por la gracia, por lo que Dios sabe que conviene a cada uno de nosotros. Así que esto fue lo que sucedió en esta historia, donde vemos muchas cosas que aprender de ella y poner en práctica dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra casa. El Señor hace como quiere, porque Él es sabio, Él es perfecto. Nosotros no podemos decidir ni pensar por Dios. Eso le corresponde a Él. Nuestro trabajo es perdonar y amar a nuestros hermanos. Esta historia tiene una conexión muy grande con el libro de Jeremías 31, 18 al 20, que te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso en mis entrañas se conmovieron. Por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Sus entrañas se conmovieron. Cuando alguien se aparta del camino de Dios y al final decide regresar, nadie puede juzgarlo. Y Dios es el primero en alegrarse. En la historia del hijo pródigo hubo un banquete, pero en el libro de Apocalipsis 3:20 promete un banquete del que nunca más te alejarás del Padre, y nadie juzgará a nadie. Vea lo que dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosas palabras. Cada parábola enseña algo profundo. Hermanos, hermanas, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Si ustedes quieren aportar algo más de esta parábola en los comentarios, háganlo. Será de mucha ayuda y enriquecimiento espiritual para nosotros. Que Dios te bendiga.